Finalmente, luego de casi 20 años de su último episodio, Malcolm ha regresado con una continuación de 4. En pleno 2026, la tendencia del entretenimiento es clara: apostar por la nostalgia. Y todos estos intentos y fracasos nos hacen darnos cuenta de que las segundas partes no son buenas. Pero puedo decir que Malcolm el del medio, la vida sigue siendo injusta, es el mejor intento de todos. Está de más decir que este video tiene spoilers. La serie comienza con la premisa que ya sabíamos. Malcolm ahora es el director de una organización gubernamental que dirige múltiples bancos de comida alrededor del país. Es padre soltero de un adolescente y tiene un noviazgo bastante avanzado con una chica llamada Crystal. Y todo esto es gracias a que se ha alejado de su familia. Del otro lado, tenemos a Hal y Lois que se preparan para su fiesta de aniversario e intentan juntar a toda la familia, dándose cuenta en el proceso de todos los secretos que esconde Malcolm. Cuando salió la noticia de que Malcolm iba a regresar en un especial de 4 episodios, les mencioné que era muy difícil hacer una buena secuela, porque tienes que reaperturar una historia que ya estaba terminada, juntar a todos, a la mayoría del cast y equipo creativo, y sobre todo, hacer evolucionar a tus personajes, pero al mismo tiempo, hacerlos identificables y mantener una coherencia en su historia. Algo que era aún más difícil para Malcolm, un recuerdo que se había mantenido intacto por más de 20 años. Pero la serie trata de no arriesgarse y tomar el camino sencillo, y ahí es donde comienzan los problemas. Hal y Lois permanecen prácticamente estáticos, únicamente con ciertas características que han ido aumentando o disminuyendo dependiendo de la edad. Un Hal mucho más sentimental y afectuoso, y una versión de Lois mucho más relajada y menos explosiva. Particularmente estos dos personajes se sabía, o se supone, permanecerían prácticamente iguales. Lo realmente interesante era el futuro de sus hijos. Malcolm no cambia mucho de como lo vemos en el tráiler. Su vida ha cambiado totalmente desde que se alejó de su familia, viendo una versión del personaje que mantiene muchas de las características de su personalidad, pero que ha madurado en muchos otros aspectos importantes, como la paternidad. Por otra parte, en la serie original el nacimiento de Jamie fue una necesidad por el embarazo de Jane Kaczmarek en la 4ª temporada, creando al personaje más a la fuerza que por una decisión creativa. Jamie parece seguir los pasos de Francis en la academia militarizada, pero no sabemos mucho más allá de él. Incluso se menciona: la diferencia de edad entre sus hermanos y Jamie es demasiada, por lo que no conocemos prácticamente otra cosa de él. Entiendo que ya son demasiados hermanos, pero habría estado bien darle un poco más de trasfondo y conocer algunos detalles, al menos contados por sus padres. De todos los hermanos, sigue siendo el más irrelevante. Francis permanece trabajando en la oficina de American Industries como al final de la serie, pero ahora como director y encargado de 75 personas. Junto con Hal y Lois, Francis es uno de los personajes que se mantiene prácticamente igual a sus versiones anteriores, mostrando una versión del personaje aún conflictuada por su madre, pero que ya no maneja su vida conforme a llevarle la contraria. Dewey es uno de los que sí mantiene el plan de sus padres al final de la serie, convirtiéndose en un exitoso concertista que no está presente físicamente durante los episodios, pues tiene que tocar para la reina. Y aunque no está presente como tal en los episodios, la dinámica funciona y es muy divertido el ver cómo lo llevan a todos lados en una laptop. Sin embargo, comprendo que uno de los problemas más sonados de la serie sería la ausencia de Eric Pearce Sullivan como Dewey. Las últimas semanas reviviendo la polémica porque a pesar de ofrecerle grandes cantidades de dinero, no quiso participar, por lo que eligieron que Dewey solo apareciera en llamadas y videos, algo que es consistente con el futuro augurado para el personaje, pero no parece que sea por una decisión creativa, sino más bien por toda la polémica. Creo que Kyle Epsworth como Dewey fue una excelente elección para continuar con el personaje. La mayor parte de la serie, los únicos hermanos que están en casa son Malcolm, Reese y Dewey, por lo que me habría gustado que se animaran a interactuar un poco más y recordar esta química entre los tres, algo que le haría falta a Reese. La mayoría de los episodios, Reese solía ser especialmente apegado al hermano menor en turno, y en algún punto me pareció que esto ocurriría de alguna forma con Kelly, pero no termina por hacerlo. Lo hemos mencionado en videos anteriores. El personaje de Reese es, por lo menos, top 3 personajes más queridos por el público. Tanto que los fans inventaron que el creador de la serie dijo en una supuesta entrevista que Reese dejaría de ser conserje y en algún punto de su vida abriría su propio restaurante.
cosa que no es cierto. Rhys es uno de los personajes que menos brilla en estos episodios. Como dijimos, la parte complicada de regresar a tus personajes es hacer que evolucionen, pero al mismo tiempo, sean reconocibles para los fans. Todos los personajes principales se mantienen muy parecidos a sus versiones de jóvenes, pero con la evolución natural del tiempo. Rhys se siente exactamente igual, incluso peor. Se nos menciona que ha tenido múltiples matrimonios, empleos y en todo fracasa, apelando a la paternidad y afecto de Hal para reparar cosas en casa juntos, pero lo que realmente hacía era grabar todo y subirlo a su página de internet. La mayoría de personas, entre las cuales me incluyo, esperaban que de alguna forma se diera un cierre acorde a ciertas situaciones y personajes que no terminaron de la mejor manera posible, entre los cuales estaba Rhys. Si bien por los trailers yo no esperaba que se convirtiera en un chef, sí creí que darían un mayor contexto hacia el personaje y que a sus ya 37 años nos darían una versión que dejaría de joder la vida a su familia en su propio beneficio, o al menos tuviera algún tipo de evolución. Rhys tiene muy pocas escenas en comparación, y la gran mayoría son irrelevantes, únicamente sirviendo como referencias. Durante la escena en que Hal y Rhys reparan el baño, él le menciona a Hal que debe sentirse bien de ser una herramienta. En ese momento pensé que la serie se había ido a la mierda, y nos darían la clásica serie sin trama ni desarrollo que está únicamente para hacer referencias cada que puede. Y sí, los episodios no están plagados, pero sí cuentan con frases y escenas que aluden a la serie original. Muchos esperaban algún cameo relacionado con Breaking Bad, una aparición de Aaron Paul, Anna Gunn o alguna referencia a Walter White. Pero no. Tenemos lo que me parece es una referencia al final de la película de It capítulo 2. Eu incluiria essa referência, mas algum idiota na Disney colocou o terceiro episódio en portugués. Disculpen. Y es que es obvio. Cada vez que una franquicia regresa, trata de apelar a la nostalgia. Y este es uno de los mayores fallos que noto. Los episodios se anunciaron mediante el regreso de prácticamente todo el elenco. Y sí, tenemos a muchos de ellos. Richie, por ejemplo. Yo solía teorizar por las menciones dadas por Francis que estaba muerto, pero aquí aparece como una especie de farmacéutico que realiza terapias con drogas, dándonos una de las escenas más... Otros personajes como Pam o Craig están presentes, y no es que no tuvieran mucho tiempo en pantalla, pero siento que les falta un poco más de interacción con los principales, especialmente por Pam, quien lleva casada con Francis desde hace años, y aún se siente como que la familia no acaba de aceptarla. En el cuarto episodio, tenemos la fiesta de aniversario de Hal y Lois, un episodio que alude a la nostalgia, pero me parece no muestran un motivo genuino para que muchos de los personajes estén ahí. Tenemos el regreso de Gretchen, que tal y como dijimos, la serie terminó muy mal en ciertos aspectos narrativos, como la desaparición de Gretchen y Otto, quienes dejaron de aparecer porque Francis deja el rancho en quiebra. La serie termina por rematar a los fans, diciendo que Otto murió atacado por un puma. Este hecho particularmente no me molesta, pero más allá de un cameo, la aparición de estos personajes no se siente orgánica. ¿Qué haría Gretchen en la fiesta de los padres del que la mandó a la quiebra? ¿O por qué Hal y Lois se tomarían el tiempo de invitar a los amigos de Francis y Malcolm, a los que no han visto en años y a muchos no conocen? Pocas series tienen la oportunidad de regresar luego de tanto tiempo y que prácticamente todo el cast esté disponible. Y Malcolm lo logró. Pero creo que pudieron haber hecho esto de forma mucho menos forzada y creativa. Que los amigos de Francis y Malcolm trabajaran con ellos, que los toparan como académicos de la escuela de Jamie o en la escuela de la hija de Malcolm respectivamente. Pero sé cuál va a ser el verdadero problema para todo el mundo. Particularmente a mí el hecho de que Stevie sea homosexual no me molesta. De hecho, salvo por una escena, pasa totalmente desapercibido. Stevie no es importante para la trama. Sí, es más que un cameo, y aparece en un par de escenas, muy divertidas por cierto. Sin embargo, lo entiendo. No concuerda con el Stevie que remó junto a Rhys para ir a un campamento de chicas, o el que fingió junto con Rhys que estaba desahuciado para tener una noche con una chica. La serie tiene inclusión, pero no diría que es forzada. Hay que entender que Malcolm el del medio siempre se destacó por ser una serie que nunca temió tocar cualquier clase de tema.
Han pasado casi 20 años, y es natural que estas cosas y conceptos deban ser incluidos. Realmente creo que el único pecado de esta serie, además de no arriesgar demasiado, son los problemas de continuidad relatados anteriormente. Por ejemplo, durante varias escenas se hace referencia al número 8, porque el 8 es hermoso porque son 2 bolitas, pero si acuestas al 8 es infinito, y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. No, pero imagino que intentaron referenciar la unión y los 8 integrantes de la familia, pero creo que lo hace de una forma un tanto rebuscada, principalmente porque intentan venderte el discurso de la unión familiar, pero nuevamente están excluyendo a Pyama y a Leah. Esto si no contamos a Crystal. Y entiendo que al final de la serie buscaran dar este mensaje final para Hal, pero siento que al intentar hacer esto adjudicaron muchas cosas al personaje, como que Hal era un padre que daba todo por sus hijos, que siempre estaba presente, cuando la serie original se mostró en más de una cosa que no es verdad. Aún con todo esto, consiguiendo un momento muy emotivo, pero no como la escena de reconciliación entre Malcolm y Lois. En mi video mencioné que una de las cosas más complicadas de hacer sería lograr no romper el final tan emotivo que tuvo, Lois revelando a Malcolm finalmente cuán grandes eran sus expectativas en él. Y en esta escena, Malcolm le reclama a Lois por esto, revelando que se ha alejado de todos por las enormes expectativas que puso sobre él: ser presidente. Revelando que Lois desarrolló múltiples planes para él, y aunque no fue el principal, está orgulloso del hombre en que se convirtió, y lo extraña. Y de no ser por Craig, que está pedorreándose al fondo, diría que es una de las escenas más emotivas, incluyendo la serie original. Hubieron algunos personajes que me parece brillaron por encima del resto. La hija de Malcolm fue para mí el mejor personaje de todos, y uno de los que más polémica tendrá detrás. Todo el mundo se centró en quién sería su madre, si veríamos el regreso de Cynthia, Jessica o Nikki. Y no, la hija de Malcolm es fruto de una borrachera en la universidad con una chica llamada Dreamer, quien los abandona luego de 3 días del parto. La única nieta de Hal y Lois hasta ese momento, Leah retoma mucho de lo ocurrido con Malcolm durante su niñez. Podemos verla hablando a la cámara tal y como su padre solía hacer, mostrando esta misma falta de tacto y sentido común, pero detallándolo aún más. Al final de la serie original se deja caer que Hal y Lois tendrán otro bebé, especulando exactamente durante todo este tiempo si sería otro niño o una niña. Kelly fue presentado desde el primer momento como un personaje no binario, y sin embargo, creo que este hecho no es tan trascendente hasta unos cuantos segundos al final. Kelly es el único hijo de Hal y Lois que aparentemente nació con sentido común, una chica con sus propios conflictos y problemas, pero que en varias ocasiones fungirá como la voz de la razón. Sí creo que pudieron aprovechar mucho más esta dinámica de madre e hija que había sido planteada en el episodio Si los chicos fueran chicas, pero como dije, la serie no arriesga en nada. Independientemente de los problemas de continuidad y desarrollo de ciertos personajes, la serie es buena. Mantiene prácticamente intacta la esencia original de la serie. Y como dije al inicio, de todos los intentos que se han hecho por traer de regreso otros productos del pasado, es el mejor por lejos. El formato es distinto. Es obvio que en 4 episodios no replicaría lo que la serie hizo en 151. Y al comenzar con la premisa central de la fiesta de aniversario de Hal y Lois, no pueden simplemente crear un episodio de un día cualquiera como solían hacer. No cuenta con la misma calidad que la serie original, y padece varios de los típicos errores en otros revivals de series, pero te deja con esa sensación de vacío y con ganas de más. Justin Murphy mencionó que estaría dispuesto a hacer otra temporada, y parece ser que esto es a lo que apunta toda la producción. Dejan ciertos detalles inconclusos como la madre de Leah, el hijo de Francis y Pyama, la relación entre Malcolm y Crystal, entre otros, por lo que creo que es casi seguro que veremos una continuación o incluso un spin-off de alguno de los personajes. Sin embargo, podremos comentarlo y debatirlo mucho más en el resumen detallado y análisis que haré en próximos días. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.